Los clics significarían mucho para el futuro de este canal y realmente recompensarían el esfuerzo que pongo todos los días y ahora sin más preámbulos, vamos aquí está mi historia, mi nombre es David López y soy solo un oficinista común y corriente, dirijo una bonita vida aburrida, simplemente yendo y viniendo entre el trabajo y el hogar todos los días sin nada especial de qué presumir. Cuando comencé a trabajar soñaba con ascender en la escalera corporativa pero no soy bueno haciendo movimientos calculados debido a mi personalidad y a menudo termino siendo trabajos asignados que nadie más quiere asumir. Y sonreí más. Me casé con mi novia con quien había estado saliendo desde el comienzo de mi vida laboral. Fue una vida matrimonial feliz. También me motivó a tener éxito en mi trabajo, pero esa vida feliz no duró mucho. Oye, ¿verdad? Diciéndome que viviera con esta escasa cantidad este mes nuevamente, después de unos años de matrimonio. Mi incapacidad para producir resultados en el trabajo frustró a mi esposa y ella a menudo mostraba su irritación. Lo siento, hago lo mejor que puedo. ¿Cuántos años y cuántas veces he hecho? Repetiste esas palabras. Pensé que casarme contigo significaría una vida mejor, pero con este bajo salario no podemos hacer nada. Estoy harta. Era una mujer cuya mayor alegría en la vida era mantenerse hermosa. Parecía que se casó conmigo creyendo que la vida sería lujosa ya que yo era hijo de un médico. De hecho, mi papá es médico, él tiene su propia clínica, pero mi papá, que tenía una personalidad similar a la mía, solía atender a sus pacientes por tarifas casi caritativas y a menudo brindaba atención sin ningún beneficio a los pacientes que dudaban en buscar tratamiento debido a limitaciones financieras. No se generará si no estás vivo, mi papá solía decir. Debido a esto, a pesar de ser una familia de médicos, nunca vivimos una vida rica. Por supuesto, cuando era niño nunca me sentí insatisfecho o dudé de esta forma de vida y todavía estoy orgulloso de mi papá hasta el día de hoy. Sin embargo, Mary decidió casarse conmigo categorizándome como hijo de un médico sin conocer estos antecedentes, por lo que resultó ser una vida completamente diferente a la que ella había planeado, y unos años después ya tuve suficiente. Si esto es todo, puedo hacerlo. No tiene sentido estar contigo. Vamos a divorciarnos. Un divorcio. Espera, por favor. ¿Cuántos años crees que he esperado? Envejezco tanto como tú. Necesito rehacer mi vida mientras pueda. Definitivamente no lo hago. No quiero ser una esposa de bajos ingresos como tú por el resto de mi vida. Con esas duras palabras que Mary dejó dejando solo los papeles del divorcio. Estaba enojada conmigo misma por no darme cuenta de la verdadera naturaleza de Mary y por no poder demostrarle que estaba equivocada. Mi desempeño laboral. Han pasado 5 años desde entonces. Me lancé a trabajar para sanar las heridas emocionales, pero como no soy sabio todavía no pude lograr un desempeño sobresaliente en el trabajo y seguir siendo un empleado regular. Si esto continúa, lo que dijo Mary resultaría ser cierto. Me sentí completamente miserable durante ese tiempo. Llegó a mi buzón un sobre de parte de Mary. ¿Qué quiere ahora? Dentro de la carta de mi ex esposa Mary, de quien no había sabido nada en mucho tiempo. Era una invitación de boda. Parece que Mary se va a volver a casar con alguien. De lo contrario, ¿por qué mi ex esposa me enviaría una invitación? Miré la postal y noté un nombre familiar de la capilla escrito en ella. ¿No es este lugar un hotel súper lujoso? Conociendo a Mary, debe haber elegido a un hombre rico para que sea su socio esta vez. No la conozco para asistir, quiero decir, yo era la uno que fue abandonado, pero tal vez también para Mary el hecho de que no tuviera éxito en mi trabajo fue un giro inesperado de los acontecimientos. Después de reflexionar por un momento, suspiré profundamente y me levanté de mi asiento. Esta es la última vez que supongo que simplemente iré. Como una forma de venganza desde la perspectiva de un extraño, ella puede parecer demasiado bondadosa. Sin embargo, elegí asistir a su boda. El día de la boda, tuvimos la suerte de tener un clima perfecto. Llegué un poco antes de lo planeado y mientras tomaba un sorbo de mi café en el lounge miré fijamente por la ventana. De hecho era su segunda boda, así que reconocí a algunos de los amigos de Mary a quienes me habían presentado antes. Inesperadamente escuché una conversación desde el asiento de al lado. Después de todo, Mary hizo un trabajo increíble para conseguir esto. ¿Boda, no? Sí, es en un hotel de lujo. Esta vez es un nivel superior a la primera. Sí, ella solía quejarse de que su primer marido era el hijo de un médico, pero cuando abrió la tapa, él era solo un oficinista común y corriente sin dinero.
Realmente inesperado, ¿no es escucharlos hablar sin darse cuenta de mi presencia? Sentí un dolor agudo en mi corazón, así que a Mary nunca le agradó por lo que era. Me di cuenta de eso cuando nos divorciamos, pero escucharlo de la boca de otra persona lo hace aún más difícil antes. Mi orgullo se hizo añicos, ella me menospreciaba mucho, pero ella era la que me engañaba. Comencé a arrepentirme incluso de estar aquí tratando de mantener la compostura. Tomé otro sorbo de mi café, pero mi mano temblaba. Mary apareció frente a mí toda preparada para pasar al cuarto nupcial. Realmente viniste, eres realmente una buena persona, ¿verdad?, dijo burlándose de mí con un suspiro. Tratando de contener mi locura, le respondí: bien, considérelo mi último deber, me alegro de que pudieras encontrarla. Felicidad. Forcé una sonrisa sin gustarme mi actitud. Mary continuó menospreciándome: ¿no es maravilloso? Es incomparable al tiempo que pasamos contigo. Aquí hay una parte de felicidad para el pobre soltero. Te lo agradeceré. Se ríe sarcásticamente. En ese momento un hombre de aspecto refrescante le habló desde atrás. Era el novio. Su nuevo esposo. Mary, parece que los parientes se han reunido, apresurémonos a ir al salón nupcial. Su esposo Richard me miró brevemente y asintió levemente. Yo asentí reflexivamente en respuesta. Tal vez el novio no sabía que Mary había invitado a su exmarido a la boda. Aún queda algo de tiempo antes de la ceremonia, así que por favor ponte cómodo. Disculpe por preguntar, pero ¿me puede decir su nombre? Papá, ¿qué pasa? Un número, solo curiosidad. Sintiéndome incómodo bajo la mirada seria del padre del novio, respondí: mi nombre es David López. López, ¿es tu padre un doctor por casualidad? El padre del novio de repente parecía frenético, tambaleándose un poco bajo su intensa presencia. Asentía su pregunta. Inmediatamente el color desapareció del rostro del papá del novio y de repente levantó la voz: Richard, la boda se cancela ahora mismo. ¿De qué estás hablando, papá? ¿Qué acabas de decir? Tomado por sorpresa por este giro inesperado de los acontecimientos, me levanté apresuradamente de mi asiento. No lo hice. No hice nada. Mientras todavía estaba en estado de pánico, el padre del novio comenzó a postrarse a mis pies. La gente alrededor del lugar comenzó a murmurar y agitar a papá: ¿qué estás haciendo? En realidad, incluso cuando el novio instó a su padre a levantar la cabeza, él permaneció inclinado, presionando su frente contra el suelo sin cambiar su postura. Estaba completamente perdido y no tenía idea de lo que estaba pasando. Mary, atrapada en esta situación embarazosa, se puso roja de ira y comenzó a arremeter. ¿Podemos hablar de esto? Levanta la cabeza. López, parecía que el papá del novio Charles tenía algo conexión pasada con mi padre para entender la verdad. Escuché atentamente las palabras de Charles cuando comenzó a hablar vacilantemente. El padre del novio Charles era un compañero médico como mi padre. La historia se remonta a mi primera infancia, cuando Charles todavía era médico en el hospital. Mi papá acababa de comenzar su propia práctica médica. Mi esposa dio a luz, sin embargo, se descubrió que el bebé tenía un defecto cardíaco congénito. La cirugía cardíaca requerida para el bebé era riesgosa y las posibilidades de supervivencia eran escasas, lo que hizo que los otros médicos se mostraran reacios a realizar la operación. Desesperado, Charles consultó a mi papá accedió a ayudar y realizar la cirugía cardíaca al bebé, salvando la vida del bebé de manera segura. Sin embargo, los gastos médicos por la condición cardíaca del bebé fueron sustanciales en el pasado. Charles, que era médico en formación en ese momento, no tenía los medios para pagarlo todo de una vez. Con lágrimas corriendo por su rostro, se inclinó profundamente y le preguntó a mi papá si podía pagar la cantidad y las cuotas. Mi papá solo se rió y sacudió la cabeza. El domingo, cuando te conviertas en un gran médico y tengas tiempo para recordarme, vuelve y págame, entonces te lo garantizo. Definitivamente te convertirás en un gran médico, dijo, para evitar que Charles se sintiera demasiado presionado. En algún momento después de que enviaron a Charles al extranjero para estudiar medicina y no regresó a los Estados Unidos durante varios años. A pesar de esto, nunca olvidó su promesa a mi padre y continuó para ahorrar dinero para el pago. Sin embargo, cuando regresó a los Estados Unidos, el hospital de mi padre ya no estaba allí. La información de contacto había cambiado y habían perdido el contacto. El hecho de que no pudiera pagar el dinero siempre había pesado mucho en su corazón. Y había vivido todos esos años sin poder hacer nada al respecto, y hoy me vio en el hotel y se sorprendió. Dijo que me veo igual que mi papá y lo siento mucho. Por favor,
les ruego que me dejen conocer. Tu papá en persona y discúlpate con él sintiendo las intensas emociones de Charles. Del cáncer así hace 3 años hasta entonces se había estado mudando de una clínica a otra, era un médico maravilloso siempre considerando su paciencia hasta el final arrodillado en el suelo Charles rompió a llorar papá, es solo que este no es él. Lugar Richard, esa cicatriz en tu pecho es prueba de que el doctor Lop te salvó la vida. Richard pareció perder las palabras. Puedes tener una ceremonia de boda y estar aquí hoy, todo gracias al doctor López. Charles se inclinó ante mí nuevamente y dijo, quiero pagar todo. La amabilidad que no pude devolverle a su papá, por favor, deprisa, levanté la cara de Charles y extendí mi mano para ayudarlo a levantarse. Señor Charles, estoy muy feliz con solo recordar a mi papá es suficiente para mí, la vida que mi papá salvó es ahora. Poder celebrar un día tan maravilloso como hoy, poder venir y comprobar la prueba de la existencia de mi papá me hace feliz. Estoy segura que mi papá también estaría feliz al escuchar mis palabras. Charles comenzó a llorar fuerte nuevamente mientras había vítores y aplausos. Entre los espectadores, Mary era la única que me miraba con una mirada de furia. Finalmente, el momento de comenzar la ceremonia se acercó. Drew y la ceremonia se llevó a cabo según lo programado. Además, el Hospital Charles comenzó a hacer negocios con mi empresa, lo que mejoró significativamente mi rendimiento y finalmente me ascendieron. La bondad y compasión que mi papá había mostrado habían regresado a mí de tal manera que aprecié la felicidad mientras recordaba la mirada seria en los ojos de mi papá cuando estaba trabajando. Y es para Mary, aunque ella estaba disfrutando de su segundo matrimonio, su esposo. Mi vida creyendo que incluso si algo no me beneficia directamente aún podría contribuir a la felicidad de otra persona. Hoy nuevamente vi a alguien sonreír, solo ese hecho me asegura que mi vida definitivamente va en la dirección correcta. Esa es la historia. Si te gustó, por favor apóyanos con un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Escribe en los comentarios lo que piensas sobre la historia. Gracias por estar aquí con nosotros.